función exponencial, recordemos que en clase lo que alcanzamos a analizar fue de que esta función tenía esta forma, a elevado a x, donde a era un número real que tenía que ser mayor a cero y no podía ser uno. Acuérdense que esta era una curva que tenía una asíntota, habíamos analizado que la asíntota era en este caso el eje x y la función que cumplía en este caso con la misma función, valga la redundancia, era que esta curva se acercaba a dicha asíntota, pero que jamás la tocaba. Adicionalmente a eso habíamos dicho de que el valor de la base había un valor que no podía tomar, que era 1, ya que si era 1, nos quedaba 1 elevado a x, por lo tanto nos queda una función constante. Por lo tanto habíamos definido que cada vez de que esta base de la potencia tomara un valor entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, era una curva decreciente. Cualquier valor que sea menor a 1 y mayor a 0, por ejemplo si tomamos 0,8 ocurre exactamente lo mismo. En cambio, si esta base era un número mayor a 1, 1,1 por ejemplo, o tomaba base 4, cualquier número que fuera mayor a 1 era una curva creciente. Y habíamos también mencionado de que el dominio era todos los números reales, ya que se extendía de manera infinita tanto a la izquierda como hacia la derecha del eje X, y de que su recorrido era desde la asíntota, es decir, desde el 0 hasta el infinito positivo. Pero, como en este caso la función no toca la asíntota, ese 0 no estaba considerado dentro de este conjunto. Ahora bien, vamos a añadir los mismos términos o las mismas expresiones de las funciones anteriores, los mismos parámetros. A, que es la ponderación que recuerden que nos indicaba si era creciente o decreciente, que en este caso es la base de nuestra potencia. B, que es el argumento, era la variación en el eje X, que recuerden que podía ser a la izquierda o a la derecha. Y finalmente el término libre que es C, que nos definía la variación en el eje Y, que podía ser para arriba o para abajo. Por lo tanto, nuestra función exponencial ahora va a tomar esta forma. F de x es igual a, donde tenemos la ponderación que indicaba creciente o decreciente, elevado a x más b. Ese b que está que está en el exponente nos indicaba si es que esta curva se movía a la izquierda o a la derecha, y finalmente más c fuera del exponente era el que nos indicaba la variación en el eje y. Veamos un ejemplo. Si tenemos esta función ya tenemos que la base es creciente, ya que es un número mayor a 1, como podemos ver acá en la curva. ¿Qué pasa si b toma el valor 1? Ya. Pero quiero que recuerden un punto muy importante. Antes de esto, si la curva era creciente o decreciente, había un punto en común, que era nuestro, entre comillas, punto de referencia. Asimismo, como dijimos que en la función cuadrática y en la raíz cuadrada, este punto de referencia era el 0, 0, tenemos ahora que en la función exponencial, sea creciente o decreciente, es esta coordenada, el 0,1. Porque fíjense, acá por ejemplo tenemos una curva creciente que pasa por la coordenada 0,1, pero en cambio si tenemos ahora una curva decreciente, por ejemplo 0,4, fíjense que también pasa por el 0,1. Por lo tanto, desde ahí nosotros vamos a hacer nuestras variaciones ya sea a la izquierda o a la derecha de la función. Ya, si volvemos a la base 2, habíamos comentado que b valía 1. Recuerden que b siempre su variación era a la inversa. Es decir, si b era positivo, yo no me movía a la derecha, que es donde están los positivos del eje X, sino que me muevo hacia la izquierda. Y como b vale 1, me muevo una unidad a la izquierda, desde el 0,1. Por lo tanto, tendría que quedar ubicado acá, en el menos 1,1. Y ahí lo pueden ver como lo notan. Fíjense acá en este exponente. Acá tengo justamente la presencia de que b vale 1. De la misma forma, si b vale 3, por ejemplo, desde la coordenada 0,1 me muevo 3 unidades, es decir, 1, 2 y 3. Por lo tanto, mi función exponencial sí o sí debe pasar en este caso por el punto menos 3,1. Como lo pueden apreciar. Acuérdense que acá también se puede verificar de que b vale 3. O si es que ponemos cualquier valor negativo, como b vale menos 2, significa que desde el punto de referencia nos vamos a mover 2 unidades hacia la derecha. Fíjense que b o argumento cumple la misma función que en las dos funciones anteriores, en la cuadrática y en la raíz cuadrada. ¿Qué pasa ahora si nosotros consideramos el valor de c? Nuevamente se corre la función una cierta cantidad de unidades para arriba o para abajo, pero siempre desde el punto de referencia. Es decir, si estoy en el 0,1 y c vale 3, voy a subir 3 unidades. Es decir, del 1 voy a llegar hasta el 4. Por lo tanto, mi punto de intersección del eje Y, en este caso va a ser en la coordenada 0,4. Entonces, siempre tengan en cuenta que esta coordenada de intersección del eje Y es un número más
del valor del término libre, de C. Pero fíjense que la asíntota ahora se trasladó. Anteriormente la asíntota, para que la puedan apreciar más fácilmente, recuerden que era el eje X. Es decir, era cuando y valía 0. Pero fíjense ahora qué ocurre cuando vale 3. Tenemos de que esta curva de la función exponencial se va acercando al valor, a la recta imaginaria de cuando y vale 3, a esa función constante. ¿Ya? Por lo tanto, ahora la asíntota cambia. La asíntota ahora va a ser 3. Fíjense lo que pasa cuando yo tengo en este caso un valor de C negativo. Si C vale menos 2, recuerden que eso significa que va a descender 2 unidades, pero desde el punto de referencia, ¿ya? El 0,1. Por lo tanto, tendría que llegar justamente al menos 1,0. Y como habíamos dicho recién, C siempre va a ser el valor de la asíntota, es decir, donde se va a trasladar. En este caso, como C vale menos 2, la función constante o la recta que pasa por el i igual a menos 2 es precisamente el valor de la asíntota. Por lo tanto, ahí tenemos un punto que es muy importante. El valor de C nos va a indicar la asíntota y además nos va a indicar cuántas unidades se mueve, ya sea para arriba o para abajo, en el eje Y. Pero recuerden que es desde el punto de referencia, el 0,1. Si tenemos los dos parámetros, por ejemplo, el parámetro B y el parámetro C. Supongamos que B vale 1 y que C vale 4. Acuérdense que el 1 quiere decir, como es positivo, una unidad hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, y el 4 como es positivo, 4 unidades para arriba. Es decir, si nos situamos en el punto de referencia, nos tenemos que mover una unidad, en este caso, a la izquierda y 4 unidades hacia arriba. 3 y 4, es decir, por ahí tendría que pasar la función. Y fíjense, justamente tenemos ese punto y tenemos de que como C vale 4, justamente por ese punto del eje Y es donde pasa nuestra asíntota. Veamos qué ocurre si cambiamos estos valores para que después pasemos al dominio del recorrido. Si C vale ahora, por ejemplo, un número negativo, menos 3, y B vale menos 1, recuerden que nuestro punto de referencia es el 0,1. Como B vale menos 3, nos vamos a mover 3 unidades hacia la derecha, 2 y 3, y finalmente como C vale menos 1, nos vamos a correr una unidad hacia abajo. Por lo tanto, aquí en este punto, en el 3,0, debe pasar nuestra función. Y recuerden que como C vale menos 1, nuestra asíntota debe pasar por el punto I igual a menos 1. Recuerden, muchachos, que inicialmente habíamos comentado de que el dominio de cualquier función exponencial era todos los reales, porque se extendía infinitamente a la izquierda como a la derecha. Acá, independiente si la curva es creciente, como pueden ver, o es decreciente, eso ocurre exactamente de la misma forma. Por lo tanto, podemos en este caso considerar de que tanto el dominio como el recorrido de cualquier función exponencial, sean cuales sean los parámetros a, b o c, este siempre va a ser todos los reales. Es decir, eso se mantiene en relación a la función sin estas traslaciones en el plano cartesiano. En cambio, si nosotros consideramos cómo habíamos visto la función inicialmente. Inicialmente teníamos de que la asíntota era el eje X, ¿ya? Por lo tanto, nuestro recorrido era desde el 0 sin considerarlo, es decir, con el corchete hacia afuera, hasta el infinito positivo. En cambio, ahora esto va a cambiar, porque nuestro recorrido va a ser desde, por ejemplo, si cambio acá la asíntota al menos 1, va a ser desde el menos 1 hasta el infinito positivo. Si la cambio, por ejemplo, a 2, va a ser desde 2 a infinito positivo. Pero tanto este 2 como este menos 1 que teníamos anteriormente, al justamente acercarse a la asíntota y no tocarla, es que no está considerado. Por lo tanto, tenemos como punto importante de que nuestro recorrido siempre va a ser desde el valor de la asíntota, desde C o desde el término libre hasta infinito positivo. Por lo tanto, nuestro recorrido que vamos a modificar de inmediato para que quede de forma correcta va a ser siempre de esta manera. Va a ser siempre desde C, el término libre, sin considerarlo, por eso va el corchete hacia afuera por la asíntota, hasta el infinito positivo. Bueno, muchachos, espero que con esta penúltima función ya puedan ir avanzando mucho más en su guía y nos queda un solo video. Por lo tanto, en un rato más lo subiré y que les vaya muy bien. Y nos vemos mañana en la videoconferencia. Hasta luego.